Buenas noches, familia. Voy a compartir con ustedes nada más y nada menos que el último reporte de CPI o inflación de precios al consumidor, que vamos a verlo en este video que acaba de ser publicado en el día de hoy. Y estoy súper, pero súper contento con este reporte por algo muy importante que tengo que compartir con ustedes. Voy a hablarte de las cosas que vinieron mejor de lo esperado y las cosas que vinieron como se esperaban. Pero mira esto antes de llegar allá. Escucha esta nota aquí importantísima. Los precios de la vivienda aumentaron un 0.4% en julio respecto al mes anterior, el mismo aumento que en junio, y representaron más del 90% del aumento general del CPI, según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. ¿Qué significa? Que a pesar de que tuvimos un reporte de inflación relativamente alto con respecto al mes anterior, el 90% de la inflación fue de vivienda. Y esto te lo voy a amarrar con un artículo que vamos a leer ahora en cuanto a la ciudad que mejor ha podido dominar el problema de la inflación en los Estados Unidos y por qué razón. Con una inflación de 1.8% por debajo de la tasa de inflación que quiere la Reserva Federal. Entonces, si quieres que te haga todo ese resumen, que te dé las cosas más importantes, yo lo único que te pido es que si te gusta estar al día con la economía del mercado inmobiliario, me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le pueda servir. Y recuerda algo importante. Por favor, crea contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Compra una propiedad que genere ingresos. Y número 3, si necesitas capital a 0% de interés, puedes utilizar la guía gratuita que hay debajo. Vamos a comenzar porque esto está interesante. Vamos a comenzar con este reporte de la ciudad con mejor manejo de inflación en todos los Estados Unidos, porque ¿qué es lo que han hecho? Que han podido dominar la inflación de manera tan correcta en contra de lo que ha podido hacer el resto del país, que tenemos una inflación tan alta. Y después vamos a entrar en el reporte de CPI del día de hoy, que a pesar de que hubo un aumento, se está hablando más que nunca de una pausa de la Reserva Federal para la próxima reunión, que es en septiembre. Vamos allá. Ningún lugar, espero que lo puedan leer ahí, déjame ver si puedo incrementarlo. Ok, perfecto. Ningún lugar en los Estados Unidos ha puesto la inflación en el espejo retrovisor tan rápido como en Minneapolis. Por favor, si hay alguien de Minneapolis viendo este video, que comente debajo qué tal está la situación en Minneapolis. Y además de esto, si no vives en Minneapolis, pero conoces a alguien que vive en Minneapolis, compártele este video para que ellos digan qué tan cierto es que Minneapolis tiene uno de los mejores índices de inflación ahora mismo, que han podido dominarlo bien. Entonces, ningún lugar en Estados Unidos ha puesto la inflación en el espejo retrovisor tan rápido como Minneapolis. En mayo, Twin Cities se convirtió en la primera área metropolitana importante en ver caer la inflación anual por debajo del objetivo de la Reserva Federal del 2%. O sea, están por debajo del índice de inflación que quiere ver la Reserva Federal. Su ritmo de aumento de precios del 1.8% fue el más bajo de cualquier región de todo el país ese mes. Eso se debe en gran parte a un impulso en toda la región para abordar uno de los problemas más difíciles tanto para la Reserva Federal como para los consumidores estadounidenses: el aumento de los costos de la vivienda. ¿Qué es lo que vimos aquí? Los precios de la vivienda aumentaron un 0.4% en el reporte de inflación del día de hoy, que vamos a ver al final, y fueron el 90% de la inflación en este reporte. Por lo tanto, ellos que han podido resolver el problema de la vivienda han tenido una inflación más baja. Si tú resuelves el elemento con mayor peso en la familia, en el presupuesto de la familia promedio, el resto de los aspectos pesan menos. Vamos a continuar para ver qué es lo que ha hecho Minneapolis y cómo el resto de las ciudades pueden hacerlo. Nosotros intentamos construir edificios de 120 apartamentos. En Tampa ha sido un desastre total, pero de eso he hablado anteriormente. Vamos a ver qué podemos copiar de Minneapolis. Mucho antes de que los gruñidos de la cadena de suministro relacionados con la pandemia y la escasez de mano de obra afectaran la economía, la ciudad de Minneapolis eliminó la zonificación que permitía solo viviendas unifamiliares y desde el 2018 ha invertido 320 millones en asistencia para alquiler y subsidios. Eso ha ayudado a desencadenar un auge en la construcción de apartamentos y condominios en la región, que resultó ser un poderoso antídoto contra la inflación. Dado que el costo de la vivienda representa más de un tercio del índice general de los precios del consumidor de Estados Unidos.
Haz tu presupuesto familiar y te vas a dar cuenta que en la mayoría de los casos, en el mayor porcentaje de la vivienda en los Estados Unidos, el costo de la casa, de la hipoteca, de la renta, como tú quieras decirle, es el que más peso tiene. Y por lo tanto es uno de los problemas principales que un gobierno debe resolver. No dando subsidio, sino dando incentivo a los desarrolladores o a las compañías que ofrecen préstamo al consumidor directamente, si eres de los que piensa que los desarrolladores se quedan con mucho dinero y que los préstamos deberían darse directamente a los consumidores, pero dar incentivos para que se creen más viviendas, sobre todo vivienda económica. Los precios de la vivienda en Minneapolis subieron a la mitad del ritmo anual de la nación en mayo. O sea, si todo el mundo estaba subiendo a 2%, los precios en Minneapolis solo subieron 1%, la mitad. No puedo decirles cuántas personas decían, oh, mira toda esta oferta, mira todos estos edificios nuevos. Y burlarse de eso de esta manera iba a conducir a la gentrificación o a que los alquileres se dispararan, dijo el alcalde de Minneapolis, Jacob Free, un demócrata de 2 mandatos, en una entrevista. Ha sucedido exactamente lo contrario. Las iniciativas de vivienda, incluido el proyecto Itasca, una alianza de los sectores empresariales, filantrópicos y públicos de la región que impulsa al menos 18,000 nuevas viviendas, nuevas unidades de vivienda por año hasta 2030. Eso es algo importante. 18,000 nuevas viviendas por año hasta el 2030. Eso es un número importante. Han retomado donde termina el ajuste monetario de la FED, de Reserva Federal. Lo que demuestra el papel del Estado y las políticas locales pueden contribuir a frenar la inflación. Por supuesto que sí. También muestran cómo una economía regional puede obtener un impulso cuando los políticos pueden moderar la oposición a la construcción de nuevos edificios. A veces parte del movimiento NIMBY, o no en mi patio trasero, not in my backyard, es como se le dice. La reacción local ha aplastado proyectos desde California hasta Nueva York, donde un ambicioso plan de la gobernadora Kathy Hochul para agregar alrededor de 800,000 unidades de vivienda durante la próxima década fracasó en abril debido a la resistencia de las áreas suburbanas. Muchos gobernadores han intentado agregar más unidades de vivienda regulares y económicas, pero los mismos residentes de las ciudades, de los condados, han rechazado muchos de estos planes por la idea de una gentrificación, aumento poblacional, aumento de tráfico, etcétera, etcétera. Y al final los gobernadores, aunque quieren, no han podido tener éxito. El crecimiento de las rentas de Minneapolis desde el 2017 es solo del 1% en comparación con el 31% en Estados Unidos en general, según Pew Charitable Trust. Su porcentaje de unidades de alquiler asequibles, y la relación entre alquiler y los ingresos son mejores que las de la mayoría de las áreas metropolitanas comparables de Estados Unidos. No existe una forma más efectiva de controlar la inflación que expandir la oferta de vivienda asequible y aumentar la asequibilidad de las viviendas, dijo el economista jefe de Moody's Analytics, Mark Zandi. Gracias, Dios mío. Esto es lo que hablo yo todos los días en mis videos. Por favor, no compre la casa de tu sueño, compre una propiedad que genere ingresos, créale un ADU, ve al Building Department de tu ciudad y pídele los requerimientos que tienen ellos para construir un ADU. Y tú puedes ayudar a mejorar la crisis de vivienda asequible. El enfoque del alcalde sobre la vivienda ha generado oposición, incluida la acción legal basada en preocupaciones ambientales y quejas sobre unidades de alquiler multifamiliares, junto a viviendas unifamiliares. Y en la ciudad que fue sacudida por el asesinato policial de George Floyd en el 2020, la desigualdad sigue arraigada y los residentes de color tienen casi el doble de probabilidades de vivir en hogares agobiados por los costos de vivienda que los residentes de los bancos. En la ciudad gemela de Minneapolis y St. Paul, simplemente regresa a esta historia de la vivienda. En la medida en que estemos interesados en continuar con este desempeño en torno a la gestión de los costos, debemos mantenernos enfocados en la vivienda. Los datos del gobierno que se publicarán el jueves, o sea, publicado el día de hoy, proporcionarán más información sobre la trayectoria de la inflación de Estados Unidos. Se prevé que el informe del CPI muestre que la inflación anual se reaceleró a 3.3%. Ya lo vamos a ver justo después de que terminemos este artículo. Bien rapidito vamos a ver todas las cosas importantes. Pero vino mejor, vino en vez de 3.3 a 3.2 en todo el país en julio, ya que algunas presiones de los precios resultan persistentes. Curry Commons es un complejo de 187 unidades en construcción en el vecindario de Harrison del norte de Minneapolis, donde la tasa de pobreza supera el 30%. Una cuarta parte de los apartamentos se reservará para quienes ganen menos del 30% del ingreso medio del área.
o $35,000 para una familia de 4. La propiedad de 4 pisos incluirá una terraza en la azotea con vista al horizonte de la ciudad y una gran área comunitaria. David Wellington, su desarrollador, dijo que dichos proyectos tienen un financiamiento más complicado y tardan más en construirse que los apartamentos con alquiler de precio de mercado. Y esto es exactamente lo que nos sucedió a nosotros. Nosotros intentamos construir 120 apartamentos de renta económica con subsidio del gobierno y a pesar de que teníamos prácticamente todos los recursos, nosotros practicamos bienes raíces, arquitectura, construcción y teníamos personas que pueden obtener beneficios del gobierno y aún así fue un proceso súper difícil y finalmente tuvimos que nosotros mismos decirnos que estábamos abandonando, pero realmente simplemente hay muchas barreras que no dejan que eso ocurra. Pero creemos firmemente que la demanda de estas unidades existen y debe ser atendida, dijo Wellington, copropietario de Wellington Management Inc. Al otro lado del río Mississippi, en St. Paul, en un sitio de 122 acres, donde una vez estuvo una planta de ensamblaje de Ford Motor, se está construyendo un desarrollo de uso mixto con el 20% de la vivienda reservada para inquilinos de bajos ingresos, que es la mayor escasez que existe, el inquilino de bajos ingresos. O bueno, la vivienda para inquilinos de bajos ingresos. Estos son los tipos de proyectos que son típicos del reciente aumento de viviendas multifamiliares en el área. La región de Minneapolis obtuvo autorización para construir alrededor de 14,600 edificios multifamiliares el año pasado, ubicándose en el puesto 11 entre 51 áreas metropolitanas similares en permisos per cápita en esa categoría del 2022, según cálculo de Bloomberg, utilizando datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Tener más unidades disponibles que los residentes de bajo ingreso puedan pagar ayuda a las personas que se han visto más afectadas por la inflación. El crecimiento también ha creado más opciones para residentes como Gina Wolge, una maestra de escuela primaria que se mudó a la región en junio y pensó que no podría pagar un apartamento de una habitación en el suburbio de Minnetonka. La ubicación de las comunidades, las comunidades, el edificio, el hecho de que es completamente nuevo, me sorprendió mucho que fuera tan asequible para mí. Esto es lo que se necesita, suficiente oferta de propiedad para que las rentas puedan estabilizarse o aún mejor, que puedan reducirse. No todas las iniciativas de vivienda han funcionado de la manera que pretendían los formuladores en política. Los críticos dicen que una estricta política de control de alquileres implementada en St. Paul en el 2021 ha enfriado el desarrollo de algunos proyectos porque el financiamiento ya no funcionó cuando los alquileres tendrían un tope en los años venideros. Y este es un problema que vamos a ver mucho en las mayores ciudades que traten de implementar incentivos que por otro lado van a tratar de frenar y poner límite a la idea capitalista de, oye, esto es mercado privado y se pone la renta al precio que el mercado diga. Y entonces ya hay planes de poner un límite del incremento que se le puede dar a la renta. El impulso tampoco ha borrado algunos problemas persistentes de vivienda. Al comparar los hogares negros y los hogares blancos, las ciudades gemelas tuvieron la diferencia más alta en las tasas de propiedad de vivienda y la carga del costo de la vivienda de cualquier área metropolitana de tamaño similar en el 2021. Esa disparidad es la mancha de esta región. Al mismo tiempo, los altos costos de los alimentos y otros bienes pueden dificultar que los residentes de Minneapolis noten las condiciones favorables en el mercado inmobiliario. Los precios de alimentos en el área metropolitana aumentaron un 6.8% en mayo durante el año, según muestran datos federales. En fin, Minneapolis ha sido la ciudad a mayor escala de los Estados Unidos que mejor ha podido controlar la inflación por debajo incluso de la tasa que quiere la Reserva Federal, porque ha sabido combatir la crisis de vivienda económica. Si las ciudades logran combatir este problema, vamos a tener una economía mucho más sana con una población, unos residentes mucho mejor en la flexibilidad de poder pagar la vivienda, ya sea la compra o la renta. Vamos ahora a entrar en el reporte de inflación, las cosas más importantes. Este es el reporte fundamental. Se esperaba que aumentara 3.3%, aumentó 3.2% y sin incluir energía y alimentos, aumentó 4.7%. En general, vamos a ver aquí el resumen. Esta es la parte más importante de todo, que del reporte, el 90% del aumento fue por la vivienda. Y recuerda que en 2 reportes más ya vamos a ver una caída de la inflación de vivienda en estos reportes y por lo tanto la inflación puede caer mucho más. Vamos a ver. Dice, la inflación más fría de julio sobre la puerta a una pausa en las tasas.
Las lecturas mensuales apuntan a una moderación continua en las presiones de precios subyacentes. Aquí no hay número, aquí sí hay número. El índice de precios al consumidor, una medida de los precios de bienes y servicios de toda la economía, subió un leve 0.2% en julio, al igual que en junio, lo que puede significar que ya la inflación se está calmando. Los precios subyacentes que excluyen la categoría volátil de alimentos y energía también aumentaron 0.2% en ambos meses. Año tras año, 3.2% en julio tuvo un aumento y 4.7% tuvo una caída de 4.8% del mes anterior, el CPI Core, cuando eliminas energía y alimentos. Entonces, aquí vemos la regular, que es la GRI, que tocó 9.1% el año pasado, que cayó hasta 3.0% y bueno, aumentó a 3.2% en este reporte. Y la Core, que tocó 6.6% en el pico en septiembre del 22, cayó ahora a 4.7%. Ha habido una mejora en varios elementos y sobre todo en todo lo que tenga que ver fuera de vivienda, ya que vivienda fue más del 90% del reporte de inflación. Vamos a ver si dan aquí algunos de los detalles generales de algunos aspectos, si no vamos directamente al artículo. Los precios de los autos usados cayeron un 1.3% en julio desde junio, o sea, 1.3% mes tras mes. Eso es algo importante. Los precios de los seguros de automóviles subieron un 2% en el mes. Los seguros en absolutamente todo están aumentando y ahora gravemente estamos teniendo un problema en Hawái con un incendio gravísimo, en la Florida también con los problemas que están teniendo las aseguradoras. Los seguros están subiendo en la mayoría del país. Eso es un problema grave. Los precios de la energía subieron un ligero 0.1% en julio. El galón de gasolina subió a 3.76 de 3.54. Estos son los precios al consumidor, pero mirado en barra. Hay algo más de resumen, no hay más nada de resumen. Vamos a ver entonces, a manera general, dónde están las tablas. Ok, aquí están las tablas. Comida, alimento en casa. Vamos a ver si puedo traducir esto a español. Ok, perfecto. Alimento tuvo un reporte de 0.2% mes tras mes, 4.9% año tras año. Comida en casa tuvo un aumento de 0.3%, 3.6% año tras año. Comida fuera de casa tuvo un aumento también de 0.2%, 7.1% año tras año. Recuerda que las personas siguen comiendo fuera como si no sucediera absolutamente nada grave y por lo tanto la idea de una recesión cada vez se aleja más y más y más y más. Energía. Materias primas energéticas cayeron 20.3% año tras año. Gasolina cayó 19.9% año tras año, pero aumentó 0.2% mes tras mes. Los servicios de electricidad cayeron 0.7%. No recuerdo haber visto una caída. Yo veo el bill eléctrico de las casas de nosotros por las nubes. Y año tras año 3.0%. Servicio de gas público cayó 13.7% año tras año. Vehículos nuevos, aquí está, vehículos nuevos, cayó 0.1% en el mes, continúa aumentando 3.5% año tras año. Autos y camiones usados, cayó menos 1.3% y año tras año una caída de 5.6%. Esta es la razón por la cual yo les dije a final del 2022 que mi opinión era que para final del 2023 o inicio del 2024 iba a ser uno de los mejores momentos para comprar, porque estábamos viendo ya el incremento del inventario de carros nuevos, a la misma vez que muchos bancos estaban cerrando la disponibilidad de crédito para carros usados. Vestimenta no tuvo ningún cambio y año tras año 3.2%. Productos de atención médica 0.5%, un aumento importante, y 4.1% año tras año. Vivienda 0.4%. Joaquín, ¿cómo 0.4%? Y fue el 90%. Fue 0.4%, no es el número más alto en esta lista, pero recuerda que 0.4% del 30% del reporte de inflación. Por lo tanto, tiene un peso muy grande en el reporte. Y año tras año 7.7%. Recuerda que eso ahora va a comenzar a caer en los próximos dos reportes. Servicio de transporte aumentó 0.3% y 9% año tras año. Servicio de atención médica cayó 0.4%. Interesante esa.
y 1.5% año tras año. Vamos a ver qué es lo que sucede con las contrataciones de salud médica, porque estas son una de las contrataciones que han estado por las nubes. Va a ser interesante el próximo reporte de empleo. Vamos a ver qué está pasando. En fin, familia, este reporte, vamos a ver por último, antes de cerrar el video, Fed Monitor Rate. A ver qué es lo que se está discutiendo ahora mismo. Aumentó a 89% la probabilidad de que la Reserva Federal pause. Solo un 11% de que la Reserva Federal haga un próximo aumento. En fin, la situación está mejorando con el tema de la inflación. Y por favor recuerden que ya lo he explicado otras veces, no lo voy a explicar ahora. No es lo mismo caída de los precios que caída de la inflación. Son dos cosas diferentes. Un reporte bastante positivo, mejor de lo esperado. Y sobre todo en los próximos meses, cuando la inflación de la vivienda, que fue en este reporte el 90%, caiga. Si las ciudades logran resolver el problema de la vivienda económica, vamos a ver una gran mejoría en la inflación. Trata de ver al Building Department de tu ciudad y pide los requerimientos para construir un ADU. Y si necesitas capital, puedes utilizar la guía gratuita de abajo para obtener tus primeros $100,000, con los cuales, si necesitas, puedes utilizarlo para tu negocio de construir un ADU. Mientras tanto, crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos o créala con un ADU. Y si necesitas capital, utiliza la guía gratuita para tus primeros $100,000 para tu nuevo negocio. Se le quiere, familia. Bye bye.